Pero mira, mira, supuestamente ese es apoyo, mira. Falta hacer el registro del vehículo. Me estás diciendo que apenas está 1 kilómetro más adelante. Entonces, vengo despacio para ver qué parte que hay por aquí. Desierto a la entrada. Cambia radicalmente la vista, el panorama, todo. Tengo mucha expectativa con Perú. Buenos paisajes, buenas frutas. ¿Qué tal, amigos de las dos ruedas? Sean bienvenidos a un capítulo más. Como ya vieron, ya estamos en Perú. Aquí comenzaríamos toda una aventura más. Voy a conocer a Michael, un viajero argentino que le estaba dando su tercera vuelta a Sudamérica. Voy a conocer a Juan Sin Rumbo, otro viajero argentino que viene con rumbo al norte, que está ahorita ya en Panamá. Con Michael tomamos la aventura extrema de subirnos a un mototaxi. La verdad es que pasa lo mismo que en México, no son los más decentes para manejar, entonces pues, es toda una aventura también poderse subir aquí. Juan Sin Rumbo llegó con nosotros porque tenía la moto descompuesta, entonces en lo que estuvo en el taller la estuvo arreglando, se estuvo quedando con nosotros. Llegaron otros amigos ecuatorianos y así podemos convivir varios días todos juntos. Buen viaje. Igualmente. Una vez que Juan pudo reparar su motocicleta, nosotros seguimos descansando y conociendo un poco Piura. La verdad es que pues es otra experiencia el poder llegar aquí. Es la primera vez que me toca un país con tanto desierto. Puede uno estar cruzando horas y horas sobre la carretera en medio del desierto y no encontrar absolutamente nada. Es impresionante la cantidad de arena que hay en todas partes. De nada sirve aquí salir a barrer la banqueta porque pues más tardas en barrerla que en lo que está llena de arena nuevamente. Literal es una ciudad en medio del desierto, o bueno, en la orilla del desierto, Piura. Entonces esto hace que todo el tiempo esté todo lleno de arena. Es vivir en el desierto prácticamente. Es toda una experiencia el poder estar aquí, el poder ver cómo vive la gente, cómo se desarrollan las cosas aquí en Perú. La verdad es que son los primeros días, es la primera semana, pero hasta ahorita ha sido una experiencia muy buena. Estamos quedándonos en la posada de Uniendo Lazos de Hermandad. Es una motoposada que tienen varios motoclubs. Aquí nos tocó también celebrar el cumpleaños de Jonathan, tener muy buenos momentos, pasarla bien, para después seguir hacia Chiclayo, donde conocería a Diego después de haber festejado el cumpleaños de Jonathan. Estaría una noche ahí con Diego. Ahí nos tocaría un sismo muy grande en la madrugada, pero yo estaba tan cansado que ni siquiera me levanté. La verdad es que vivimos un momento muy intenso ahí en la madrugada, del cual obviamente no hay nada de grabación, ya que pues estaba dormido. Solo sentí que se movió todo y no me quise levantar. Y una vez que dejé Chiclayo, llegamos al caos que tenía este camión que se volteó aquí en medio de un puente cargado de mangos, y donde toda la gente se llevaba absolutamente todo lo que podía. Dejaron vacío todo de mangos. Lo único que se quedó era lo que pues estaba inservible, que estaba todo pisado. La autoridad poco pudo hacer para detener a la gente, entonces la gente se llevó todo. Y una vez que la gente se llevó todo, llegaron unas grúas para voltear el camión, ponerlo a un costado de la carretera y que nosotros pudiéramos continuar nuestro camino. Aquí perdimos por lo menos 4 o 5 horas de estar esperando que pudieran limpiar el camino. No tenía otra alternativa por donde pasar.
Intenté ver si había alguna forma de pasar por un lado de la carretera, por la tierra, por algo, pero estaba imposible. Entonces no teníamos otra opción más que esperar a que limpiaran todo y que pudiéramos avanzar. Eso haría que me retrasaran el viaje y que llegara de noche a Chimbote, que ese es nuestro destino el día de hoy, llegar a Chimbote con Fernando. Bueno, han liberado el puente. Están circulando primero del otro lado. Nos va a beneficiar un poco porque estaba muy resbaloso por todo el mango tirado, las cáscaras y todo. Entonces esperamos poder pasar mejor. Todos arriba de las motos, a encenderlas y podremos avanzar. Una vez que pudimos avanzar, me despedí de los otros motociclistas que estaban ahí conmigo también. Éramos ya 4 ecuatorianos y yo los que estábamos esperando, pero apenas si nos dieron paso libre. Yo tomé mi ritmo porque todavía me faltaba a mí mucho camino por recorrer para poder llegar a Chimbote, y así me empezaría a agarrar la noche y llegaría aproximadamente a las 9 de la noche a Chimbote. Para de ahí descansar. No pude conocer ese día a Fernando ya que estaba trabajando. Su hijo solamente me dijo cuál era la habitación donde iba a dormir. Me quedé a descansar ese día, y al día siguiente por la mañana estaba Fernando esperándome para que fuéramos a el Cerro del Silencio y a poder observar desde arriba lo que es la Isla Blanca que ellos llaman. Entonces la verdad es que ya de aquí comenzaría una gran aventura, ya que después de eso vamos a ir a el Cañón del Pato, que ya más adelante verán cómo se irán dando las cosas. Aquí comenzábamos ya esta travesía de subir al Cerro del Silencio. La verdad es que es una ruta muy cortita pero muy bonita, de muchas curvas. Es solamente un carril de ida y uno de venida. Si se dan cuenta, no hay más. Aquí Fer tenía que venir tocando el claxon en las curvas porque eran curvas muy cerradas donde no alcanzábamos a ver nada, pero valía la pena el poder venir aquí. Conforme seguíamos subiendo, íbamos teniendo una vista cada vez más y más espectacular de Chimbote. Así seguiríamos subiendo hasta que llegáramos a la parte de hasta arriba, donde ya tendríamos que pagar un acceso para poder avanzar más y poder llegar al mirador, que era lo que íbamos buscando. ¿Cuánto es? 5 los dos. 4. Ok. ¿Tiene llaves diferentes de moto por si acá? ¿Llaves diferentes de moto tiene? ¿Cómo diferente? Diferente para abrir boletera. ¿Se le cerró? Sí. Ahorita vemos si podemos hacer algo. Ya. No, estos son de acá. Una vez que pagamos nuestro acceso, que 5 soles es el equivalente aproximado a 25 pesos mexicanos, la verdad es que es muy barato el poder accesar aquí, para que lleguemos y tengamos estas vistas tan espectaculares de Chimbote. Es una costa en donde llega muchísimo pescado, muchísimo ceviche. De aquí distribuyen a muchas partes de Perú, y el poder estar aquí con esta vista es algo espectacular realmente. Una vez que estuvimos aquí un rato, tomamos algunas fotografías, decidimos bajar para ir a la costa, conocer un poco el puerto donde llega mucho cargamento. Estuvimos ahí platicando un muy buen rato para así posteriormente irnos a descansar, y al otro día yo pudiera continuar con la ruta que vamos con rumbo a Ushuaia.